Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición matutina. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias Repretel. Vamos de inmediato con la información. Y la tarde del sábado un hombre fue asesinado en el sector de Colima, en Tibás. Según las autoridades, a la víctima la atacaron con un arma de fuego en vía pública, disparándole en varias ocasiones. Los vecinos del lugar alertaron a los cuerpos de emergencia tras escuchar las detonaciones, lo que hizo que la policía llegara rápido al sitio. Y este sábado también encontraron sin vida a 2 hombres dentro de una casa en San Vito de Cotobruz. En apariencia, los cuerpos presentaban múltiples golpes, por lo que las autoridades presumen que fueron asesinados de esa manera. Las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos, así como iniciaron también la investigación del caso. Y las autoridades judiciales encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años de edad tirado en una zona montañosa en el sector de Corredores. Según el reporte, la víctima presentaba múltiples golpes en su rostro y en el pecho. Las autoridades investigan estos hechos. Y una pelea entre 2 sujetos dejó como saldo a uno de ellos fallecido. La víctima, en apariencia, fue atacado con un arma blanca. Las autoridades reportaron que la víctima tenía heridas en el tórax y también en el abdomen. Las autoridades buscan al sospechoso. Un motociclista murió tras una colisión con una piedra en Bagaces de Guanacaste. La víctima fue identificado como Ezequiel César Mora, de 25 años, quien era hijo de un candidato a diputado del partido Pueblo Soberano, el señor Daniel César. Según el reporte del OIJ, por razones que aún están en investigación, el joven habría perdido el control del vehículo colisionando con estas piedras y lamentablemente también el impacto lo expulsó varios metros. La víctima falleció en el sitio. El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo. Este sábado, en horas de la madrugada, la Cruz Roja Costarricense recibe la alerta por parte del sistema del 911, donde reportan que un hombre adulto colisiona contra un objeto fijo. Él mismo iba en una motocicleta. Esto en el sector de Guanacaste, Liberia, El Salto. Al llegar a nuestros recursos, valoramos a un hombre, el cual se encuentra sin signos vitales. La escena queda a cargo de las autoridades correspondientes. Y este sábado se cumplen 4 días de búsqueda de la menor de 16 años que desapareció tras sufrir un accidente acuático en Osa. La menor iba a bordo de una embarcación con 5 personas más cuando se volcó y lamentablemente ella no pudo salir. La Cruz Roja ha realizado ya búsquedas tanto en el mar como en tierra y estaremos pendientes de que este lunes se retome también la búsqueda. La Cruz Roja Costarricense, en su 4º día de búsqueda consecutivo, es de la menor desaparecida víctima de un accidente acuático en el sector de Piedras Blancas de Osa. El día de hoy contamos con nuestro personal realizando búsqueda a nivel terrestre y acuático. Un caso de violencia intrafamiliar dejó como saldo 2 fallecidos y un herido en Quebrada Ganado, en Garavito. De acuerdo con el reporte, doña María Emilia Fallas Monje fue asesinada a balazos tras defender a su hija de la pareja sentimental, quien pretendía hacerle daño. Durante el mismo suceso, el sospechoso hirió también a su pareja y posteriormente se quitó la vida. De manera preliminar se indica que la hija de la fallecida se encontraba resguardada en la vivienda de su madre tras recibir precisamente amenazas. Empiezo a llamar a 911, escucho detonaciones, otras detonaciones y ya como 3 veces detonó, ahí quebraban vidrios, se oían puertas papeadas, de todo. Cuando llegó la hija de él, del que es posible agresor, y ella gritaba, decía, papá no, papá no, papá no. Entonces, cuando yo vi que ella estaba ahí, yo salí, ya vi los 2 cuerpos, uno en el corredor y otro un poquito más para adentro, ya sin vida.
Sí, yo cuando llegué eran como las 4:30 de la mañana, así encontré el portón tirado encima de un carro de ahora fallecía, y ya fue cuando la policía igual ya estaba adentro y me dijeron que no podía pasar por lo ya comentado, y hasta nada más lo que sé. Y la Cruz Roja atendió la madrugada de este domingo un violento accidente en la salida de Tarbaca en Acerrí. Un tráiler con una moto colisionaron y dejaron parte de la vía cerrada. Producto de este accidente debieron trasladar al motociclista en una condición muy delicada al hospital. La ruta de Acerrí es la que más accidentes presenta con motociclistas. Y el asaltante que fue detenido en Guatuso como uno de los integrantes de asaltar una casa en Tilarán la noche del jueves guardará prisión preventiva. El hombre de apellido Arana Quintana y conocido como Macadamia habría participado en el violento asalto contra 4 estadounidenses en una casa Airbnb. Arana tiene un expediente judicial amplio y es reincidente en hechos violentos de asaltos y robos. Mientras la policía le dio muerte a un sospechoso en el lugar, tras varias horas todavía continuaban con la búsqueda de otro sospechoso que logró escapar por la parte trasera de la casa en Nuevo Arenal de Tilarán. Tal vez hay unos 10, 15 impactos de bala y lógicamente, como ustedes pueden ver, lo que fueron las puertas corredizas totalmente fueron abatidas, y ventanales también fueron dañados, muebles de cocina, así como pueden ver también los impactos de bala que tiene allá las paredes. Y agentes penitenciarios incautaron la mercancía que 2 drones se lanzaron en forma de lluvia en el ámbito del circuito de alta contención de la cárcel Jorge Arturo Montero. Uno de los drones lanzó 540 dosis de aparente marihuana y 165 dosis de aparente cocaína, además de 2 conectores, uno tipo C y otro USB. Esta es una nueva estrategia utilizada mediante drones y con pequeñas dosis que sean capaces de atravesar los agujeros de la malla de la zona del patio de luz, y con la ayuda de un recipiente tipo botella arrojan las dosis como si fueran gotas de lluvia. Más de 12,000 unidades de licor que eran transportadas en un camión fueron decomisadas por oficiales de la Policía de Fronteras en el cantón de Talamanca, en Limón. La intervención se realizó específicamente en la comunidad de Bribri, distrito de Bratzi, donde los oficiales abordaron al conductor del vehículo, un hombre de apellido Moraga, quien transportaba el cargamento sin el respectivo pago de impuestos. Las autoridades decomisaron 12,540 unidades de diferentes licores, entre ellos cerveza, whisky, vodka y ron, que habrían ingresado al país de manera irregular. Debido a un mantenimiento en la planta potabilizadora que abastece a Tibás y Moravia, habrán entonces cortes de agua el próximo martes en estos cantones. La paralización del servicio será de 6 de la mañana a 2 de la tarde en el caso de Tibás, en los sectores de La Florida y Llorente, y en Moravia en gran parte del cantón. Puede consultar los sectores específicamente afectados en las redes sociales de la IA. Vamos con información porque 6 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, la mayoría lamentablemente, y una vez más viajaban en motocicleta. El caso más reciente ocurrió en Desamparados. El percance quedó registrado en video y Hernán Barrantes nos amplía. Hernán, buenos días, adelante. Buenos días, Melissa, y cifras lamentables, y vamos a mostrar parte de los protagonistas de este más reciente accidente antes de ver las imágenes. Se trata de estos separadores de carriles que han sido colocados en diferentes carreteras para evitar la invasión del carril contrario por parte de los conductores. En las imágenes que le vamos a mostrar en este momento muestran cómo un motociclista pierde el control cuando impacta con estos
muros, con estos bloques que lo hacen cuando intentaba adelantar a un vehículo y lamentablemente derrapa y cae en el carril contrario. En ese momento un vehículo que viajaba en sentido contrario lo impacta, lo atropella y este continúa su camino. Lamentablemente al momento de ser abordado por personeros de la Cruz Roja Costarricense es declarado sin vida. Recordemos que estos bloques que han sido colocados por las autoridades en diferentes sectores del país, lo que pretenden es que los principalmente motociclistas no invadan los carriles contrarios al momento de adelantar a otros vehículos, y es por esto que ya han sido protagonistas en varias ocasiones de accidentes tan lamentables como este que estamos viendo en imágenes. Así que conductores, mucha precaución. Es importante mencionar que este accidente se da a eso de las 10 de la noche en San Rafael, abajo de Desamparados, acá donde nos encontramos, y donde hasta hace pocos minutos se retiró la policía del tránsito tras finalizar la atención de este percance. Estamos hablando de que son estos obstáculos que han sido colocados también para evitar maniobras indebidas por parte de los conductores de vehículos. Sin embargo, también se han convertido en protagonistas lamentables de accidentes. En este caso, pues una persona fallecida y otra más trasladada al centro médico en una condición delicada. La fallecida es una mujer, según el reporte que ha emitido la Cruz Roja Costarricense. Y es que en las últimas horas son al menos 3 los motociclistas que han fallecido en un accidente de tránsito. Otro de los percances se presentó horas antes también acá en el cantón de Desamparados, específicamente sobre el puente del río Cañas, límite con Acerrí, donde se dio una colisión múltiple, donde impactan 2 vehículos y una motocicleta. Debido al golpe, quien viajaba de acompañante, una mujer, es lanzada y queda prensada bajo uno de los vehículos involucrados, mientras que el conductor es lanzado varios metros adelante y requirió traslado al centro médico. Ella, al momento de ser abordada por las autoridades, lamentablemente es declarada sin vida, y la conductora, una de las conductoras involucradas en este percance, quedó detenida por parte de las autoridades, ya que aparentemente se encontraba bajo los efectos del licor. Se presume que una maniobra indebida por parte de esta mujer, que permanece en este momento tras las rejas, sería lo que causó este accidente tan lamentable, que se suma a otro registrado esta madrugada en el sector de Playa del Coco, en Sardinal de Carrillo, en Guanacaste, donde también un motociclista ha fallecido. Con esto son 6 los fallecidos este fin de semana por accidentes de tránsito. Otros accidentes no han cobrado vidas, pero sí han dejado personas heridas. Uno de ellos ocurrió en el sector de Pavas, donde un motociclista pues prácticamente pierde el control e impacta con un muro que divide de carriles. En este sector es una especie de isleta de concreto, y el conductor, al derrapar, impacta en esta estructura y lamentablemente es trasladado a una condición bastante crítica hasta el Hospital San Juan de Dios. Este accidente se presentó esta madrugada y el reporte de las autoridades médicas es de que el pronóstico es reservado. Su condición es realmente crítica y se da por la pérdida de control. Aparentemente el exceso de velocidad pudo mediar en este percance, y que ha sido uno de los principales factores de que se den accidentes en carretera. Otro de los accidentes muy aparatosos que se presentaron en las últimas horas se registró en el sector de San Martín y en Quepos, donde un motociclista impactó con un vehículo tipo pick-up. Aparentemente uno de los 2 conductores realizó una maniobra indebida o intentó hacer un giro para ingresar a una calle alterna, y en ese momento se da este aparatoso accidente de tránsito que deja una persona herida de estado bastante grave, también el reporte que ha emitido la Cruz Roja Costarricense hace pocos minutos. Y es que, como les indico, son 6 los fallecidos reportados hasta esta hora por parte de las autoridades de la Cruz Roja Costarricense en accidentes de tránsito. Lamentablemente la mayoría de ellos protagonistas motociclistas. En el caso de uno de los más aparatosos se dio en el sector de Peñas Blancas, en San Isidro de San Ramón, donde un vehículo generó un accidente que dejó a una mujer fallecida, víctima de atropello, y además otras 4 más trasladados al centro médico en una condición delicada. Una triple colisión dejó como saldo una mujer fallecida, 4 heridos y un detenido la madrugada de este sábado en Peñas Blancas de San Ramón. La víctima fue identificada como Yulín Rojas Salas, de 46 años. Según el informe preliminar, el conductor de un pick-up colisionó con un vehículo, el cual quedó en una zanja. Posteriormente, el mismo vehículo 4x4 colisionó con otro carro
y luego atropelló a la mujer quien estaba en la vía pública. Inmediatamente alertan a la Cruz Roja, sin embargo a la llegada de la Benemérita, la mujer no tenía signos vitales, producto de las graves lesiones que le provocó el carro. Se registra un accidente de tránsito, esto en el sector de San Isidro de Peñas Blancas, San Ramón, Alajuela. La información que se nos brinda es de un atropello con múltiples víctimas en el lugar. La Cruz Roja costarricense envía unidades de ambulancia al lugar y se determina que hay una mujer adulta de aproximadamente unos 45 años sin signos vitales producto de las lesiones sufridas. Adicionalmente se abordan otros 4 pacientes, 3 de los cuales requirieron traslado, 2 en condición urgente, 1 en condición estable y 1 que no requirió traslado y que quedó en la escena. Esta situación fue abordada por las autoridades correspondientes para la investigación del caso. Al parecer, el conductor de apellido Cerdas perdió el control del pick-up debido a que conducía bajo los efectos del alcohol y efectivamente, el reporte que da OIJ es que cuando le realizan la alcoholemia da positivo, por lo que inmediatamente proceden a su detención. El sujeto podría enfrentar una causa por el delito de homicidio culposo. Las autoridades de tránsito reiteradamente aconsejan a los conductores de no conducir bajo los efectos de alcohol. Las principales causas de muerte en carretera se dan porque los conductores manejan bajo los efectos de sustancias, invaden el carril contrario y exceden la velocidad. Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo de Yulin, el cual fue remitido a la morgue judicial para su respectiva autopsia. Hernán, y volviendo al primer caso que usted nos presentaba en San Rafael Abajo de Desamparados, no es la primera vez que un motociclista fallece precisamente por intentar adelantar y toparse con esta barrera. Incluso cuando el MOP decidió nuevamente o ampliar la colocación de estas barreras en diferentes sitios fue polémico, sin embargo ellos insisten que es precisamente para evitar ese tipo de adelantamientos. Sin embargo, Hernán, parece que se sigue cobrando vidas. Es una medida que ha generado, como usted menciona, Melissa, mucha controversia, sobre todo por el malestar de los usuarios de las carreteras, quienes los consideran un verdadero riesgo. Y es que, como vemos en este caso, y si tal vez podemos ver las imágenes de la cámara de seguridad donde se aprecia el momento del accidente, el motociclista intenta adelantar al vehículo que viaja en el mismo sentido que él, en un espacio muy reducido. Esto lo hace que realice una pequeña maniobra que lo lleva a impactar con esos bloques separador de carriles y es lo que lo hace perder el control y caer en el carril contrario y lamentablemente se da el atropello. Es importante, pues la precaución es el llamado que hacen las autoridades. Estos bloques tienen la finalidad de que se respete la señalización, que no se hagan giros indebidos, por ejemplo, giros en U o ingresos a zonas no autorizadas. Sin embargo, pues también se han convertido en protagonistas de accidentes con saldo lamentable. Así que, conductores, el llamado de las autoridades es a manejar con precaución, a respetar la señalización vial y sobre todo a no realizar maniobras indebidas, que es lo que está generando que se den muchos de los accidentes en carretera. Efectivamente, Hernán, muchísimas gracias. Y bueno, hasta 30 grados Celsius de diferencia entre el lugar que reporta la temperatura más baja en comparación con la más alta. La poca nubosidad provoca este fenómeno en el país. Jesús, díganos cuál es ese lugar que ya reporta estas temperaturas tan bajas también. Adelante. Así es, Melissa, prácticamente lo que ha indicado el Instituto Meteorológico Nacional, un fenómeno que se debe a la poca nubosidad, donde inclusive, bueno, según valores que se mantienen en algunas zonas del país, como en el Valle Central, que alcanza la máxima de 29 grados centígrados, la más baja que registra es de 9 grados centígrados. Esto prácticamente en cuestión de horas, así según lo ha detallado las diferentes estaciones meteorológicas que mantiene este instituto. En lugares como en el Valle Central, prácticamente en horas de la madrugada llega hasta los 9 grados y ya cercano a las 11, 12 mediodías se llega a esas temperaturas que prácticamente reflejan mucho calor, mucho bochorno, y esto prácticamente se debe a eso. Ese calentamiento
comportamiento que hay en horas de la mañana. Normalmente ya para horas de la noche y horas de la madrugada se ve prácticamente desapercibido, luego de que la poca nubosidad hace que ese calor se quede dentro del territorio nacional y salga de manera muy rápida, y por ende las temperaturas bajen tanto, temperaturas que inclusive en sectores como el Pacífico Sur, donde se reportan temperaturas mínimas de 2 grados, llega inclusive a llegar a los 32 grados a eso del mediodía. Aparte de lo que ellos también relatan es que este comportamiento de la condición climática es de situación normal en el mes de enero, debido a ese tiempo de transición entre la época lluviosa que termina el 30 de noviembre, y ya para diciembre comienza esa época seca. En esas partes de transición están los diferentes fenómenos de empujes fríos que provocan también esa poca nubosidad sobre el territorio nacional, con eso también poca nubosidad y poca humedad, que eso también hace que haya menos lluvias en diferentes zonas del país, y que las temperaturas por los fuertes vientos también inclusive genere diferentes sensaciones térmicas bastante frías en algunas zonas, como lo hemos visto. Pero vamos a escuchar lo que ha indicado el Instituto Meteorológico Nacional de cara pues a estas variaciones en temperaturas que se han presentado durante los últimos días, y que inclusive según los valores dentro de los estudios en la página web de este instituto relacionan que hasta el 14 de enero se estarían presentando. Sin embargo, ellos no descartan que durante todo el mes de enero se puedan presentar temperaturas inclusive más bajas, que han llegado a escarchar algún poco de la vegetación del volcán Irazú, así como también del sector del Cerro de la Muerte. Es característico de la época que las temperaturas se perciben un poco más bajas, en especial en el periodo de la madrugada mañana. Además, hay que recordar que las condiciones de poca nubosidad facilitan a que estas temperaturas bajen más. Además, la acción del viento también favorece. Entonces, se puede percibir durante estos días estas mismas características: temperaturas en la madrugada y mañana frescas, bajas en algunos sectores, en especial sectores montañosos, donde esa sensación térmica baja bastante. Y conforme avanza la mañana, ya el calentamiento diurno favorece nuevamente que las temperaturas asciendan rápidamente, en especial sectores del Valle Central en el oeste, en las partes bajas, y en toda la línea costera del Caribe, donde las temperaturas nuevamente ascienden hasta valores altos de 30 grados, 34, en especial Guanacaste. Y es que el país todavía se encuentra bajo los efectos del empuje frío número 9, que ha provocado también que las temperaturas bajen mucho más en algunas zonas, generando situaciones como estas que vemos en imágenes en el volcán Irazú, escarcha que llega a cubrir alguna parte de la vegetación en estas zonas, así como inclusive también en el Cerro de la Muerte, que algunas personas ya relatan que se ha visto en algunos de estos sitios, y que bueno, es parte también de esas condiciones frías, de esas temperaturas bajas que se han mantenido durante los últimos días y que se mantendrán de cara a este fenómeno que mencionaba el Instituto Meteorológico Nacional con respecto a la poca nubosidad. También estos empujes fríos, como actualmente el número 9, que atraviesa el país y que provoca vientos más fuertes en zonas montañosas, y que también provoca esa baja en las temperaturas con diferencias de hasta 30 grados en sectores como el Pacífico Sur y de 20 grados en el Valle Central. Sin duda, bueno, son situaciones que antes, hace muchos años, quizás era poco común verlas en el territorio nacional. Sin embargo, durante los últimos años, esa escarcha en zonas montañosas, en zonas bastante altas, ha empezado a provocar también, bueno, pues el asombro de muchos al ver esos lugares, la vegetación prácticamente cubierta de escarcha ante temperaturas que llegaron hasta los 2 grados en este sector del volcán Irazú. Y en menos de 8 horas el país registró 4 homicidios, 3 de ellos en la zona sur del país, incluyendo un doble homicidio. El país volvió a despertar este sábado marcado por la violencia. En menos de 8 horas, 4 personas fueron asesinadas. 3 de los homicidios se concentraron en la zona sur del país. Uno de los hechos más graves ocurrió en el sector de Las Brisas, en San Vito de Cotobruz, donde 2 hombres fueron hallados sin vida dentro de una vivienda con múltiples golpes en sus cuerpos.
Preliminarmente se habla de que las víctimas fueron identificadas como Ignacio, conocido como Nacho, de 68 años, y Juan, conocido como Cholo, quienes aparentemente se dedicaban a chapear lotes en la zona. Por la forma en que fueron encontrados los cuerpos, las autoridades presumen que fueron asesinados a golpes. Según el reporte preliminar, los cuerpos quedaron muy cerca uno del otro. Uno presentaba el rostro severamente golpeado, mientras que el otro, además de las heridas, tenía una cobija gruesa sobre su rostro. La Cruz Roja costarricense envía unidad de ambulancia básica al lugar para determinar la situación y aborda a 2 hombres adultos con múltiples golpes y sin signos vitales. La escena queda a cargo de la Fuerza Pública para custodia de la escena y la posterior investigación del caso. Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron remitidos a la morgue judicial para su respectiva autopsia. Además, inician las investigaciones para dar con los sospechosos del crimen, así como indicar cuál fue el móvil. El otro hecho violento en la zona sur ocurrió en la Cuesta de Corredores. Ahí encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien presentaba múltiples golpes en la cara y en el pecho. Él o los presuntos responsables habrían dejado el cuerpo abandonado en una zona montañosa. Las autoridades investigan el móvil de este hecho. Por otra parte, el cuarto homicidio que reportaron las autoridades judiciales fue en Concepción Abajo de Alajuelita, donde un joven de apellido Monge de 25 años fue asesinado con arma blanca. Según el reporte preliminar, el joven presentaba múltiples heridas en el tórax y en el abdomen. En apariencia, la víctima tuvo un altercado con otro sujeto, siendo que este lo hirió en varias ocasiones y posteriormente se dio a la fuga. La Cruz Roja costarricense recibe un llamado por parte del 911. Esto en el sector de San José, Alajuelita, Concepción Abajo, donde reportan una persona herida por arma blanca. Al llegar a nuestros recursos valoramos un hombre adulto, el cual presenta heridas en su tórax y abdomen. El mismo queda sin signos vitales en el lugar. La escena queda a cargo de las autoridades correspondientes. El fallecido fue trasladado a la morgue judicial para su respectiva autopsia, mientras investigan los hechos. Este 2026 ya contabiliza 18 homicidios. Y 2 camiones que habían sido secuestrados por criminales fueron localizados este sábado en una finca en la Garita de Alajuela. En una finca privada en la Garita de Alajuela encontraron los contenedores que le robaron a 2 camioneros la madrugada de este sábado. Estas 2 personas estaban estacionadas con sus camiones de carga a orillas de la ruta 32 en Limón, cuando los asaltaron y amordazaron, al parecer para hacerse con la mercancía, que se presume eran 10 millones de colones en confites. Sin embargo, rastrearon el paradero de los camiones por GPS y finalmente fueron hallados en Alajuela. El gremio de transporte de carga manifiesta estar preocupado ante este tipo de delitos. 10 años que se llevan registro de robo de mercancías que se transportan en contenedores y furgones, fue el segundo año con mayor casos reportados, solo superado por el año 2017 con 155. El año pasado cerramos con 153 casos, 34 casos más que el año 24, que se cerró con 119 robos. A los 3 responsables los persiguió la policía e incluso les dispararon, pero no lograron alcanzarlos y se mantienen en fuga. Y en lo que llevamos de este 2026, el Cuerpo de Bomberos ha atendido ya 40 emergencias por fuego. La más reciente consumió 4 humildes casas en Purral de Goicoechea. En Lambarrantes, regresamos con usted. Adelante. Melissa, y es que la mayor cantidad de emergencias por fuego en estructuras se han concentrado en las provincias de San José, Alajuela y Punta Arenas. Y como usted menciona, la más reciente, esta que le mostramos en imágenes, videos captados por los vecinos de la localidad de Los Colochos, esto en el sector de Los Cuadros en Purral de Goicoechea, donde se presentó esta emergencia la noche del día de ayer domingo y que afecta al menos un área aproximada de 250 metros cuadrados. 4 humildes viviendas tipo precario que fueron prácticamente reducidas a cenizas
pese al esfuerzo de los vecinos y de los bomberos. Estamos hablando de que es una zona de difícil acceso para las máquinas extintoras debido a que son calles muy estrechas y pues están también en una pendiente bastante pronunciada, pero afortunadamente pues se logró controlar y evitar que se extendiera y afectara más inmuebles. Una de las emergencias más importantes que se ha presentado este 2026 ya en temas de fuego. De momento no se tiene claro qué pudo haber generado esta emergencia, sin embargo se presume que pudo haberse tratado de algún fallo eléctrico, principal causa de incendios en estructuras según el reporte del Cuerpo de Bomberos. El viento, los fuertes vientos pueden haber incidido incluso en generar algún tipo de cortocircuito debido a tomas ilegales que hay en la mayoría de este tipo de viviendas donde muchas personas pues hacen conexiones ilegales para dotar del suministro eléctrico a otros inmuebles y esto pudo haber también generado que se diera esta emergencia que afortunadamente no deja personas ni heridas ni fallecidas, pero que sí puso en alerta a toda la comunidad debido al riesgo de que este fuego se extendiera con rapidez, sobre todo por los fuertes vientos. Se nos despacha a las estaciones de Guadalupe y Coronado, incendio estructural, en el sector de Purral, Los Colochos. En el lugar tenemos aproximadamente unos 200 a 250 metros cuadrados de ranchos con problemas de fuego, con posibilidad de exposiciones. Se hace un ataque rápido y se controla el fuego. Tenemos las unidades de Guadalupe, Coronado, Metropolitana Sur y Metropolitana Norte. No tenemos personas afectadas ni lesionados. Otra de las emergencias importantes por fuego que se presentó en las últimas horas se registró en el sector de Heredia, donde las medidas de seguridad que hemos instalado muchos ciudadanos en nuestras viviendas para evitar la delincuencia, pues en ocasiones se vuelven en trampa para cuando se dan emergencias por incendios. Y esto le ocurrió a 2 familias en el sector de Heredia, donde debieron ser auxiliadas para poder salir de los inmuebles cuando estas presentaron un incendio y afortunadamente todas lograron salir con vida. Una familia en Ulloa de Heredia estaba terminando de hacer su almuerzo este sábado, sin sospechar que la segunda planta de su casa ardía. Así fue el incendio que consumió por completo una casa y dejó bastante afectada una segunda vivienda en calle Dulcenombre, en Santa Cecilia de Heredia. Estábamos haciendo el almuerzo, acabamos de terminar de hecho y llegó el panadero, el que viene a vender acá todos los días, y nos empezó a gritar que la casa se estaba quemando, que saliéramos. Nosotros lo que hicimos fue subir a la segunda planta, pero ya no pudimos ver nada, no pudimos sacar nada. Ya cuando vimos el fuego estaba a la mitad de la cocina, como es cielo raso de PVC, empezó a caer todo y lo que optamos fue por llamar a los bomberos, salir, porque no pudimos salvar nada. Los vecinos corrieron a ayudar y sacaron lo que pudieron de la casa menos afectada, mientras que en la primer vivienda, donde empezó el fuego, no tuvieron tiempo de recuperar nada. Cuando llegamos, ya todo el mundo nada más estaba viendo y nosotros nos metimos a poder sacarlo, por lo menos lo principal que podíamos sacar. No sacamos mucho, lo que tratamos fue de un cuarto, tratar de desocupar lo que es el cuarto de la niña, donde ella, y tratamos de sacar un poco de las cosas de ella. Los bomberos estiman que 175 metros cuadrados aproximadamente fueron afectados por el fuego. Se hace un ataque rápido al fuego y se logra controlar en pocos minutos, teniendo afectación total de unos 175 metros en las segundas plantas de ambas casas. Empieza en una de las viviendas y va propagando hacia el este y bueno, encuentra la segunda planta de la segunda vivienda y lógicamente con afectación por fuego. Solo en el primer día de enero, los bomberos atendieron 127 emergencias similares, mientras que en el 2025 cerró con más de 900 incendios estructurales atendidos. Es importante reiterar el llamado que hacen los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de velar por el estado de las instalaciones eléctricas en nuestras viviendas y no recargar las conexiones para evitar que se den cortocircuitos o calentamiento del sistema eléctrico para evitar que se den incendios como estos que se han atendido en las últimas horas. Mucha atención porque una ruta alterna que comunica Heredia con San José estará cerrada durante 15 días por la construcción de aceras y alcantarillado.
Se trata de la vía ubicada entre Paracito y San Luis de Santo Domingo de Heredia, una ruta alterna clave que conecta a Heredia con comunidades de Moravia, Coronado y Goicoechea. El cierre es total y se aplica desde esta intersección en San Luis hasta el próximo cruce en Paracito. Solo pueden ingresar los vehículos de los vecinos que residen en el tramo intervenido. El resto debe utilizar rutas alternas. Las obras incluyen la construcción de aceras y la instalación de tubería pluvial. Ambas estaban ausentes en esta calle. El proyecto responde a un recurso de amparo presentado por los vecinos debido al alto flujo vehicular, especialmente en horas pico. Tenemos más de 25 años de estar, como dice uno, pulseando, la verdad. Íbamos a la municipalidad, nos decían que teníamos que ir al CONAVI porque es una ruta nacional, se tiraban la pelota y presentamos un recurso de amparo, el cual ganamos y pues ya se están haciendo las obras, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Qué era la problemática? Aquí la problemática es que es una calle nacional que comunica con la ruta 32, la cual es muy angosta, sin aceras. Y prácticamente los carros le pasaban a uno a la pura par, ¿verdad? Casi golpeándolo. Y ahora se están metiendo unas tuberías para recoger las aguas y se están haciendo las aceritas para poder caminar bien, ¿verdad? Que no haya peligro. Las obras iniciaron en este punto y se extenderán hasta el puente sobre el río Paracito, conocido como La Presa. Los trabajos a cargo del CONAVI buscan mejorar la seguridad y vialidad en la zona. Nosotros que tenemos hijos, demasiado los accidentes que han habido, a mí me han golpeado a mi hijo, entonces las aceras demasiado, porque como pueden ver, de allá para acá no hay aceras, hasta ahorita que hay aceras, la verdad nos beneficia demasiado. Ahora que entran a clases vamos a estar más seguros. Esta ruta nacional estará cerrada durante un periodo de 15 días. Y cambios también vienen en la Iglesia Católica para este 2026. En este inicio de año, varias parroquias recibirán nuevos sacerdotes y otras, por ejemplo, como la de Alajuelita, despiden a su muy querido cura párroco. El año 2026 comienza con cambios en varias iglesias católicas del país, ya que muchos sacerdotes serán trasladados de parroquia como parte de una reorganización pastoral. Estos cambios buscan adaptar la atención espiritual a las necesidades de cada comunidad, aunque en muchos casos también generan expectativas entre los fieles, tal como es el caso de los vecinos de Alajuelita, que les duele la partida del padre Enrique. Muy agradecida por el labor que ha hecho el padre, ¿verdad?, en esta zona. También lamentablemente que se vaya, pero igualmente es parte del trabajo de ellos, que tienen que estar en una sede diferente. Bueno, creo que él acá hizo una misión que Dios le puso a él y él como discípulo misionero, pues Dios lo ha mandado a otro lugar a dar testimonio y fe de lo que el Señor nos pone aquí en la tierra. Creo que somos los brazos de Jesús acá en la tierra. Pese a que los cambios de sacerdotes suelen ocurrir cada cierto tiempo, a los pastores de la Iglesia Católica siempre les cuesta y duele dejar una comunidad, tal como el padre Enrique, que ahora pastoreará Coronado. Hemos estado conversando con varios vecinos de Alajuelita y nos han dicho que les duele mucho su partida. ¿Qué significa para usted? ¿Qué aprendizaje le dejó esta parroquia? A mí también me duele mucho, pero sé también que es voluntad de Dios. Estoy muy contento de haber estado acá. Yo aprendí demasiado de la gente aquí de Alajuelita. Hay mucha gente buena aquí en Alajuelita. El padre Enrique y otros sacerdotes que dejan a Alajuelita tendrán su misa de despedida el viernes 16 de enero a las 7 de la noche. Y el sábado 17 de enero será la misa de toma de posesión a las 6 de la tarde del nuevo cura párroco. Tanto escolares como colegiales usarán nuevos uniformes este año. Ya los vio, ¿sabe cómo son? Aquí se los mostramos. El sistema educativo del país implementará nuevos cambios a partir de este curso electivo 2026, con el objetivo de unificar criterios que anteriormente variaban entre centros educativos. El cambio que más destaca es la eliminación de la posibilidad de adelantar materias pendientes. Que fue un programa que nunca funcionó y que lo que ocasionó fue que los estudiantes se quedaran estancados en algunos años y no pudieran seguir adelante y fueran cargando y jalando materias que no habían aprobado, ¿verdad? Y también ocasionó que se hiciera un gran desorden dentro de los centros educativos.
Además, el Ministerio de Educación Pública actualizó los lineamientos que regirán la presentación personal. Veamos, para este año el Ministerio de Educación no permitirá el cabello pintado, maquillaje, piercings, tatuajes, entre otros. Además, el uso del celular será solo para fines educativos. Habrá nuevas pruebas estandarizadas, entre ellas la prueba de escritura. La conducta será parte de la calificación y el nuevo uniforme ya será obligatorio este año. Pero, ¿qué dicen los padres de familia y jóvenes con estos nuevos cambios? Para mí está súper bien, ¿verdad? Porque muchos jóvenes se les ha dado como el libre albedrío de hacer lo que quieran y cuando llegan a alguna institución o algún lugar en el que hay reglas, ¿verdad? Muchas veces optan por faltas de respeto. Entonces, al final ellos después van a chocar con una cruda realidad. Yo opino de que no estoy de acuerdo con que tenga que ver el cabello pintado con los estudios, ¿verdad? Uñas largas o así no deberían afectar el aprendizaje, ni los piercings, ni el pelo largo en hombres, ni nada así. Sí pienso que, digamos, como ya le dije, para las uñas o así, en educación física, aretes, piercings o lo que sea, podría ser un problema porque si pueden un accidente, jalar o lo que sea. Pero en general para el aprendizaje no afecta en nada tener piercings o uñas largas o el pelo. Eso va a marcar también, y como psicóloga te lo digo, es una parte de la formación de la personalidad. Recordemos que estamos ante personas menores de edad que nosotros tenemos que ir encauzando y tenemos que ir preparando para lo que es la vida adulta y la vida laboral. Entonces la forma en que se presenten los estudiantes en el aula es importante. El MEP señaló que estas disposiciones buscan garantizar un ambiente educativo ordenado, equitativo y seguro, así como fortalecer la convivencia y el respeto dentro de las comunidades educativas. Y bueno, y veíamos la información sobre los cambios que traerá este curso lectivo. Ahora sí, les vamos a presentar los nuevos uniformes. A partir de este año, en el curso lectivo, entra a regir de forma obligatoria un nuevo uniforme para primaria y secundaria. Y es que desde el año 2024, este uniforme se utilizaba de forma optativa, tras una decisión que tomó el Ministerio de Educación Pública en el 2023. Pero ahora su uso será obligatorio. ¿Pero qué opinan las personas sobre este cambio? Pues yo pienso, siendo la abuela de estos niños que los llevamos a la escuela, que va a ser un poco de gasto más. Entonces va a ser un poquito más fuerte para la familia. Que ya vienen los gastos serios de los chiquillos, ¿verdad? Pero eso depende de que si hay platitas, porque de ahí ya pasó la Navidad, pasó todo, ¿verdad? Al menos que los padres hayan dejado para el aguinaldo. Muy bien, es excelente, ya es hora que cambien porque muchos años con lo mismo repetitivo como que no me parece que van con más alegría, más ánimo cuando uno estrena algo nuevo, ¿verdad? Para educación preescolar, la camiseta debe ser de color celeste, cuello en nube y con mangas, así como contar con el escudo de la institución. También deben usar pantaloneta azul y las niñas pueden optar por enagua pantalón. En el caso de primaria, los estudiantes deberán usar camiseta tipo polo de color blanco, así como zapatos negros o tenis azules o grises. Los niños podrán utilizar pantalón largo o corto a la rodilla y las niñas pantalón largo o enagua pantalón. Para secundaria, los hombres deberán usar camisa tipo polo unisex y pantalón largo. Las mujeres también usarán este mismo tipo de camisa y pantalón, aunque podrían optar por enagua. El color del uniforme dependerá del reglamento interno de cada centro educativo. En cuanto a la vestimenta para educación física, tanto en escuela como en colegio, deberán usar camiseta deportiva con los colores que representan a cada institución. 2 personas fueron asesinadas en las últimas horas en el país. Ya son 25 los homicidios registrados. Hernán Barrantes nos tiene la información completamente en vivo. Hernán, adelante con este lamentable recuento.
Así es, Melissa, ya son 25 las personas asesinadas en tan solo 12 días. Esto quiere decir que en promedio 2 personas pierden la vida de manera violenta, víctimas de la violencia que ha estado golpeando el país en los últimos años. Como usted mencionaba, uno de los hechos se presentó en la localidad de Carmen Lira, esto en Punta Arenas Centro, donde un hombre fue atacado a balazos mientras permanecía en la vía pública. Inicialmente se habla de que se presentó una discusión entre varios sujetos. Posteriormente, uno de ellos desenfunda un arma de fuego y le dispara en múltiples ocasiones, causando la muerte en el lugar a esta persona. Luego escapan en una motocicleta. Este hecho se dio a eso de la 1 de esta madrugada y en este momento las autoridades están tratando de ubicar a los responsables de este asesinato. Otro de los crímenes registrados en las últimas horas se presentó en la localidad de Paquera, donde también un sujeto que permanecía en vía pública fue atacado por ocupantes de una motocicleta y le disparan en múltiples ocasiones. Ellos pasan a alta velocidad y quien viaja de acompañante desenfunda un arma y dispara, impactando en al menos 3 ocasiones a la víctima, quien al momento de ser abordado por las autoridades es declarado sin vida en el lugar. Son de los hechos que se suman a los registrados entre la tarde del día viernes y la tarde de este domingo, que dejan un total de 11 personas asesinadas, 9 de ellas en solo lo que fue el fin de semana, que se suman a estos 2 registrados en las últimas horas, según el reporte del organismo de investigación judicial, que además investiga el hallazgo de un cuerpo que se dio en horas de la tarde del día de ayer domingo también. Así que es un fin de semana sumamente violento, no solo por temas de homicidios, sino también en carretera, como hemos estado informando. Así que pues es preocupante para las autoridades la cantidad de vidas que se están perdiendo en el país de manera trágica. El fin de semana dejó 2 dobles homicidios y 5 asesinatos más, junto a la autoeliminación de uno de los aparentes homicidas. En las últimas horas se contabilizan 9 crímenes. Uno de los más marcados ocurrió en Cartago, frente a la iglesia de los Padres Capuchinos en el centro del cantón, cuando se dio una disputa entre hombres que viajaban en vehículos diferentes. Desde uno de los carros dispararon hacia otro y finalmente las víctimas colisionaron contra una propiedad. Fueron identificados con el apellido Aguilar, de 22 años, y otro de apellido Camacho, de 21 años, alias Camachón. El vehículo que causó la muerte huyó del lugar. El carro de las víctimas quedó con impactos múltiples. Otro de los casos que atendió la policía fue el crimen de un hombre de apellido Bermúdez, de 24 años, a quien asesinaron de varias puñaladas en Tibás. En el lugar determinaron heridas múltiples en el cuerpo de la víctima. Otro doble crimen ocurrió en San Vito de Cotobruz, en el sector de Las Brisas. A las 11 de la mañana del sábado, un hombre de apellido Méndez, de 68 años, y su amigo de apellido Mora, de 59 años, tuvieron una riña con otros hombres y fueron atacados a golpes. Los sospechosos los mataron de puñetadas y patadas y luego huyeron del lugar, todo a vista de quienes se encontraban allí. Por su parte, este sábado también ubicaron el cuerpo en una zona montañosa, propiamente en el chorro de la cuesta de Corredores, de un hombre quien presentaba golpes en su cara y el pecho. El OIJ investiga las causas y aún no determina la identidad de la víctima. Por su parte, en Alajuelita, en Concepción, asesinaron a un hombre joven de 25 años, de apellido Monje. Luego de una discusión, fue atacado a puñaladas que le causaron la muerte y su homicida huyó del lugar. A la víctima le ubicaron varias heridas. Yo decía cuando analizamos los casos del 2025 que es probable, y vamos a hacer todo lo posible pues para tratar de disminuir, pero muy probablemente vamos a andar con circunstancias similares al año 2025 a todo lo largo del 26. Ciertamente hay estructuras muy bien posicionadas que aunque las detenemos, allanamos, desarticulamos grupos, vuelven a recomponerse, surgen nuevos cabecillas, y es un tema que tenemos que analizarlo no solo desde el entorno policial, sino desde el entorno social. Otro caso fue el de una mujer que a las 10:53 de la noche descubrieron su cuerpo. Se trata de una adulta mayor en la localidad de Pérez Celedón.
El cadáver no presentaba heridas de puñal ni tampoco de arma de fuego, pero sí algunos golpes que ahora investiga el OIJ. Y el hecho más reciente, en Quebrada Ganado, en donde un hombre asesinó de un disparo a su suegra y luego se quitó la vida, dejando también personas heridas graves en la escena. Más temprano les informábamos sobre el decomiso importante de drogas que fueron lanzadas a la cárcel Jorge Arturo Montero, más conocido como La Reforma, en Alajuela, mediante el uso de drones. Pero es que durante el 2025 realmente sorprende la cantidad de artículos prohibidos que le han sido decomisados a los privados de libertad y también e incluso a personas que intentaban ingresarlos a los centros penales. Estamos hablando que según el reporte del Ministerio de Justicia, durante todo el 2025 se logró el decomiso de 172 kilos de drogas diversas, principalmente crack, cocaína y marihuana. Además, se logró el decomiso de 1.519 celulares que estaban en poder de los privados de libertad, así como 2.355 chips, todos utilizados para cometer otros delitos como son las estafas electrónicas o también para que los líderes de agrupaciones criminales sigan emanando órdenes a sus grupos criminales. También se logró el decomiso de 17.349 armas blancas, la mayoría de ellas confeccionadas por los propios privados de libertad, así como 2.948 accesorios electrónicos que estaban en poder de los privados de libertad. Además, a 849 personas las pasaron al Ministerio Público como sospechosas de intentar ingresar artículos prohibidos a los centros penales, entre ellos oficiales de la Policía Penitenciaria y oficiales de lo que es el Ministerio de los que trabajan en las cárceles. Así que es datos realmente preocupantes donde los privados de libertad continúan teniendo acceso a este tipo de artículos para seguir delinquiendo. Y con la cantidad de homicidios, Hernán, también que llevamos este 2026, uno esperaba iniciar año y tener otra esperanza, otra expectativa, pero ya lo dijo Michael Soto, parece que tendremos números similares al año anterior. Pasamos a otro tema porque en tan solo 12 días del año también el Cuerpo de Bomberos atendió ya 40 incendios estructurales. El más reciente ocurrió en Purral, en Goicoechea, este domingo, afectó varias viviendas. Jesús Chacón nos tiene el detalle. Así es, Melissa, ya lo decía usted, bueno, son bastantes las situaciones que ha tenido que atender el Cuerpo de Bomberos por incendios estructurales. Este más reciente en el sector de Los Colochos, en Purral de Goicoechea, donde vemos un voraz incendio que consume 250 metros cuadrados y también, bueno, que afecta 4 viviendas en este sector. Ocurrió en horas de la noche, donde se da la alerta al Cuerpo de Bomberos ante la gran cantidad de llamas que salían de una de las estructuras y que, bueno, recordemos que al ser casas de habitación hechas de madera, de láminas de zinc, bueno, pues la propagación es mucho más rápida. Como usted lo decía, 40, si traducimos esto en cuestión de días, son prácticamente 3 incidentes de incendios estructurales que atiende el Cuerpo de Bomberos por día en los primeros 12 días de este 2026 y que ha sido parte también del trabajo que han mantenido con respecto a esta situación. Un incendio de grandes proporciones que se dieron durante el 2025 y que, bueno, también ha sido parte del llamado del Cuerpo de Bomberos durante el 2026 para evitar que se sigan dando este tipo de situaciones como la que se vivió en el sector de Purral en horas de la noche. Para ampliar más a detalle estamos con Ismael Zúñiga del Cuerpo de Bomberos. Don Ismael, que nos amplía un poco sobre la atención que brindaron en este sector de Purral luego de ese llamado en horas de la noche el domingo. Sí, buenos días. Como usted dijo anteriormente, 250 metros el área aproximada y dentro de esos 250 metros 4 viviendas de construcción humilde. Ismael, que también nos comente un poco, porque prácticamente se habla de que son casas humildes en este sector, muchas, bueno, pues bastante seguidas, y qué tan complicado es el tema de ingresar a estos lugares, bueno, pues a realizar ese tipo de apagar fuegos y de estas estructuras que también se consumen muy rápidamente. Sí, correcto. Los materiales de construcción, al ser madera y zinc, le da cavidad al fuego para avanzar velozmente. Y el lugar donde se ubican las estructuras cuentan con aceras muy angostas, ¿verdad? Para entrar nosotros con los equipos se nos dificulta un poco. Además de eso, las personas mismas de las viviendas tratando de salir del lugar nos
bloquean un poco la entrada, entonces se nos complica un poco más. ¿Qué tan complicado fue el trabajo que se realizó en esta zona? Vimos que también habían varias unidades de estaciones diferentes, pues trabajando en la zona. Se trató de apagar de una manera más rápida, de controlar también, porque en el sector, bueno, se ha estado presentando fuertes vientos y que esto también podría hacer que se propagara de una manera más rápida. Sí, correcto. Aproximadamente 9 unidades del Cuerpo de Bomberos estuvimos presentes en el lugar. Se trató de trabajar rápido para evitar la propagación. Se trabajaron con líneas de mano de grueso calibre para aprovechar bastante el agua y poder controlarlo rápidamente. ¿Aproximadamente cuánto dura pues el controlar este incendio en el sector de Purral? Eso depende del tipo de estructuras y la cantidad de viviendas que estén más cerca de las que están con problemas de fuego. Entonces no podemos darle casi como un tiempo estimado para poder contestarlo. Ismael, bueno, muchos han hablado sobre con el tema del 2025, mucha gran cantidad de incendios estructurales, también metros cuadrados. Este 2026 ya 40 incendios estructurales que se han atendido. Bueno, también parte de ese llamado del Cuerpo de Bomberos pues a mantener mucha precaución en las viviendas. Sí, correcto. El Cuerpo de Bomberos le insista a revisar las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Que siempre estén pendientes de eso, no hacer quemas cerca de las viviendas y si las efectuaran o se las encontraran, dejarlas bastante liquidadas para evitar ese tipo de incidentes. Ya lo veíamos también el lugar donde se ubica, bueno, pues este incendio en Purral de Goicoechea. Lo complicado también porque, bueno, muchos de estos lugares no cuentan ni con dobles salidas, que es lo que se ha estado ratificando durante los últimos meses, ni tampoco con un plan familiar para ubicar en caso de una emergencia. También ese llamado al parte de bomberos, bueno, pues a tener e implementar esto en las familias. Sí, correcto, tener un poco más de seguridad en las viviendas, tener una doble salida o una salida de emergencia para poder evacuar las viviendas de forma segura y rápida para evitar algún accidente dentro de la misma. Ismael, bueno, sabemos que por el tema complicado, digamos, de este tipo de lugares, es muy difícil a veces saber y por eso también normalmente actúa Ingeniería de Bomberos para diagnosticar por qué habría iniciado el fuego. También, bueno, durante estos últimos meses y últimos días se está hablando también de la quema de charrales, una de las más atendidas a inicios de este 2026 y que también, bueno, está parte del llamado de ustedes, evitar ese tipo de quemas para evitar que terminen incendios estructurales como en este caso. Sí, correcto, por eso les decimos que evitemos las quemas de charral o de desechos cerca de las viviendas y tratar de dejarlas bien liquidadas en caso de que la requiramos hacer. Además de los fuertes vientos que nos están afectando en estos días, también genera que los incendios o las quemas de charrales avancen con más velocidad. Perfecto, don Ismael, muchísimas gracias. Ismael Zúñiga, del Cuerpo de Bomberos acá en la Estación Metropolitana Norte, nos ampliaba sobre la situación que atendieron un incendio voraz en el sector de Purral, donde consumió 4 viviendas, 200 metros cuadrados. Ante el rápido actuar del Cuerpo de Bomberos también se evita que se propague ante la gran cantidad de ráfagas de viento en el sector que podría provocar esa propagación de manera muy rápida hacia otras estructuras aledañas. Jesús, gracias por todo el detalle. Y un hombre amenazó a su pareja con matarla a ella y a sus hijos. 5 horas después llegó a cumplir su cometido, esto en Quebrada Ganado de Garavito. Por defender a su hija del agresor, una mujer de 62 años fue asesinada y su pareja herido en el hospital. Dentro de esta vivienda, ubicada en Quebrada Ganado de Garavito, se registró un hecho lamentable de violencia intrafamiliar que hoy enluta a una familia y mantiene consternada a toda la comunidad. En su propia casa, doña María Emilia Fallas Monge, de 62 años, fue asesinada a balazos, presuntamente a manos de su yerno, José Moya Angulo. Durante el mismo suceso, el sospechoso hirió a la pareja sentimental de la mujer y posteriormente se quitó la vida. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo. De manera preliminar, se indica que la hija de la fallecida se encontraba resguardada en la vivienda de su madre, tras recibir presuntas amenazas, ya que su pareja se encontraba en Cóbano y temía que llegara hasta el lugar. Testigos indicaron que Moya llegó en un vehículo tipo pick-up, colisionó el portón para ingresar, quebró una ventana con la cacha del arma y entró a la vivienda. Vecinos aseguran haber escuchado alrededor de 6 detonaciones. Entonces empiezo a llamar a 911, escucho detonaciones, otras detonaciones y ya como 3 veces detonó, ahí quebraban vidrios, se oían puertas pateadas, de todo. Cuando llegó la hija de él, del que es posible agresor, y él
ella gritaba, decía, papá no, papá no, papá no. Entonces, cuando yo vi que ella estaba ahí, yo salí, ya vi los dos cuerpos, uno en el corredor y otro un poquito más para adentro, ya sin vida. Sí, yo cuando llegué eran como las 4:30 de la mañana, así encontré el portón tirado encima de un carro de ahora fallecida, y ya fue cuando la policía igual ya estaba adentro y me dijeron que no podía pasar por lo ya comentado y hasta nada más lo que sé. La hija de doña María habría recibido amenazas constantes por parte de su pareja. Al parecer, el hombre le advertía que si lo dejaba, llegaría a hacerle daño a ella y a sus hijos, motivo por el cual ya había solicitado ayuda policial. Nos comentó algo de eso, que él, además ella se lo reclamó a la policía. Ella le dijo, yo les dije a ustedes que no se fueran, que se quedaran, que él iba a regresar. Que inclusive yo les dije, ella nos dijo, que ella le dijo, yo les pago para que ustedes se queden. Y ninguno quiso. Uno le dio el número personal de él a uno de los chicos que estaba adentro, me llaman si sucede algo, él estuvo llamándolo, ninguno llegó. Yo pienso que la respuesta a la policía fue muy, muy lenta. Es la pareja de la señora ahora fallecida, que tengo entendido, él sí iba bien porque yo lo logré ver, iba bastante estable y ahorita está en el hospital. Allegados a la familia indicaron a Noticias Repretel que el sospechoso habría tenido en el pasado una orden de alejamiento por violencia, además de antecedentes por uso de armas, drogas y préstamos informales. Ya teníamos antecedentes, igual a veces llegaba ahí, discutían, gritaban y todo, pero bueno, nunca había pasado nada más. Siempre ha sido como verbal, por decirlo así, nunca lo vi personalmente que la golpeara o algo así, pero supuestamente sí lo hacía y ahí de palabras sí. A veces vi ahí problemas, pero nada más. Agentes del organismo de investigación judicial realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron remitidos a la morgue judicial, además del decomiso del arma utilizada en el suceso. Y el año anterior en el país ocurrió un doble crimen cada semana, sumando 48 eventos, mientras que en los primeros 10 días del año ya suman 3 crímenes dobles y un triple homicidio, dejando como protagonista a la provincia de Cartago. En las últimas horas se registraron 2 dobles crímenes, el más violento en Cartago, donde a estos 2 jóvenes de apellidos Aguilar de 22 años y Camacho de 21 años, alias Camachón, murieron. El vehículo en el que viajaban fue atacado a disparos y ambos murieron. La provincia de Cartago es testigo de este asesinato, encabezando, como muy pocas veces, la cantidad de mayor homicidios este 2026. Esto luego de que el año iniciara con un triple crimen en Lindavista de la Unión. Pero ¿por qué ocurren en esta provincia los crímenes múltiples? Y saben que eso lo pueden obtener no solo en los lugares más concentrados, en la capital del país, en las cabeceras de provincia, sino hay zonas rurales que pueden ir abriendo alguna especie de brecha y generar economía y posicionarse. En el caso particular de Cartago, que aunque ha sido una provincia con una criminalidad relativamente baja, de hecho este año los indicadores son muy similares al anterior. En otro doble crimen que ocurrió en San Vito de Cotobruz, asesinaron a 2 personas pero a golpes. 2 hombres adultos murieron a patadas y puñetazos. Recientemente el crimen de 2 hermanos, Ana Ruth y Andrés Retana Moya, también marcan a la provincia de Cartago. Los asesinatos superan los 20 en los primeros 11 días del año, con un promedio de 2 a 3 víctimas de homicidio por día. Se trabaja muy bien a nivel de fuerza pública, se trabaja muy bien a nivel de investigación criminal. No obstante, se ha dejado todo lo que tiene que ver con el control social informal y todo lo que es la culturización, el manejo de la sociedad, las nuevas generaciones y todo lo que implica el aprender en sociedad a convivir. Eso pues tiene que ver con todo el desarrollo humano, tiene que ver con todo lo que es trabajo, educación, salud, y pues nuestro país tiene un déficit inmenso sobre eso. Los dobles crímenes de los últimos años son cuantiosos. El año anterior cerró con 48 dobles asesinatos, que significan 96 víctimas en la escena. El 2024 se habría disparado con 70 casos, generando 140 muertes en la escena. Y el 2023 fueron 57
casos de asesinatos dobles y 114 víctimas. Y no solo violencia por enfrentamientos en esta rivalidad entre organizaciones criminales, sino enfrentamientos o disputas de delitos que conocemos como comunes, delitos como por ejemplo el femicidio, las riñas en carretera o las peleas o discusiones en bares que no tienen nada que ver con el contexto de la droga, pero son ambientes propicios para generar esta violencia. Y esto, entre varias teorías, también se podría explicar por esa falta o carencia en la presencia institucional que ha habido en estas zonas. Un año como el 2025 tuvo un promedio de un doble crimen cada semana. Vamos a hablar ahora de Celso Gamboa porque el Ministerio Público solicitó que se le aplique un criterio de oportunidad con fin de acelerar su proceso de extradición a Estados Unidos. Pero ¿de qué se trata esta solicitud? Usted lo ha escuchado, aquí se lo explicamos. El exmagistrado Celso Gamboa enfrentará un nuevo juicio el próximo martes 13 de enero por el presunto delito de cohecho propio. La causa se relaciona con un viaje a Panamá que aparentemente habría recibido como dádiva cuando se desempeñaba como magistrado de la Sala Tercera en el 2016 por parte del empresario Juan Carlos Bolaños, quien está vinculado al caso del cemento chino. No obstante, el Ministerio Público solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad a favor del imputado mientras avanza el proceso de extradición. Particularmente dado este tipo de criterios de oportunidad cuando hay procesos de posible extradición. Se da el criterio de oportunidad cuando el delito que se está investigando es mínimo en relación a otras posibles penas que le podrían venir en el futuro o que ya están a punto de resolverse. Es decir, está colaborando mucho por un lado y lo que se le está investigando, ese delito en particular, es mínimo en relación a todos los demás que ya tiene. Será un juez quien determine si dicha solicitud es aceptada o rechazada. Para que Celso sea llevado a Estados Unidos a enfrentar los cargos por narcotráfico, no debe tener causas penales pendientes en Costa Rica. Y en este nuevo juicio, el exmagistrado es investigado por los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias, perjurio y falso testimonio. Casi 100 vehículos ya se han robado durante los primeros días de este año. Un productor de café perdió el suyo por dejarlo unos minutos solamente afuera de su casa. Así le robaron el carro a Diego Berrocal. Su pick-up estaba estacionado frente a su casa. En menos de 15 minutos desapareció. Cuando salió, el vehículo ya no estaba. El vacío que sentí en el estómago. Cuando salí ya no estaba. Es de esas sensaciones que es duro de explicar. Hoy enfrento un golpe económico y laboral real para poder reponerlo y seguir trabajando. Berrocal es productor de café y dice que este carro es su herramienta de trabajo. Produzco y cosecho café. Mi carro es mi machete, el que me lleva y me trae todos los días con quintales de café, pedidos, esfuerzos y responsabilidad. Estamos en la etapa más importante de la cogida de café. Transporto kilos y kilos todos los días. Hay familias que dependen de esta producción, cafeterías que confían en mi trabajo. Él tiene cochera, pero decidió dejar su pick-up afuera un momento, porque iba a salir de nuevo. El carro estaba afuera por un ratito, como le pasa a muchísima gente en todos los barrios de Costa Rica. Y aún así, nada justifica que robar sea normal. Casi 100 vehículos se robaron ya en los primeros días del año, según el OIJ, y hay distritos del país que ya suman una oleada de casos. Limón Centro lidera la lista con 9 robos, El Roble de Punta Arenas 7, Atillo y Liberia Centro 5 cada uno, y Mata Redonda 4. También hay casos en destinos turísticos como Damas y Sabegre de Quepos, Cóbano, Cahuita y Draque en Osa. 8 robos se dieron bajo la modalidad del cocherazo, 25 por asaltos, 31 por descuidos, entre otros. Y es ahí donde uno entiende a las malas que la vida no se va a detener por el daño que los delincuentes nos están causando a los ticos. Nos roban lo que compramos con trabajo,
Nos asaltan con pistolas. Recuperar un carro robado implica un proceso largo, incierto y muchas veces frustrante. Y es que el OIJ arrastra una lista extensa de casos pendientes. Solo en 2025 se reportó el robo de 4.600 vehículos en el país. Por ejemplo, en días recientes, el OIJ solicitó colaboración para ubicar al sospechoso de robar un carro en marzo del año pasado. En imágenes captadas por imágenes de seguridad, el sospechoso merodeó el carro negro durante varios minutos. Observó, hizo una llamada y segundos después se subió y se lo llevó como si fuera suyo. Desde entonces, el dueño sigue esperando. Y escuche bien, porque las mujeres podrán optar por la adopción de su hijo, es decir, darle una adopción a su hijo desde el embarazo, cuando no desean asumir la maternidad. Toda mujer embarazada que no quiera hacerse cargo del bebé después del nacimiento puede solicitar ayuda para que el niño o la niña sea adoptado por otra familia. El reglamento de la nueva ley ya entró a regir. Está bien que lo den a adopción, porque es peor encontrarlo en un basurero o tirado por ahí, como han hecho otras, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, claro, peor es que los dejen botados o algo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que es muy personal, ¿verdad? Cada quien sabe su situación y entonces yo creo que a partir de ahí sería como que tendría que tomar en cuenta pues cada decisión personal. El personal médico deberá informar de inmediato al PANI cuando una mujer embarazada manifieste que no desea hacerse cargo del niño. La ley de acogimiento prenatal se está permitiendo que una madre que se encuentra en estado de gestación indique que ella no quiere o no puede por alguna situación hacerse cargo de su maternidad. Una vez que el PANI recibe la solicitud, primero valora si es posible evitar la renuncia del niño. Si no lo es, debe verificar que ambos progenitores estén de acuerdo. Si el padre no acepta, deberá asumir la custodia, siempre que cumpla con los criterios de idoneidad. De no ser viable, el PANI intentará ubicar al menor con un familiar. Como última opción, se inicia un proceso de adopción. El bebé será entregado a la familia elegida 48 horas después del nacimiento, una vez confirmado que los padres biológicos no desistieron. Y además es una forma de evitar que estas niñas y niños que están en gestación pues se vean muchas veces abandonados como incapaces, como personas incapaces, se vean abandonados una vez que han nacido, justamente porque sus madres o familias no saben qué hacer y no han podido recibir información clara de qué podrían realizar en caso de que no deseen asumir su paternidad. Otro hecho se registró en Atillo 4. Un recién nacido de 4 días fue encontrado con vida, llorando en un basurero clandestino. Muy bien esta iniciativa. Y los préstamos informales son otorgados con facilidad, sin embargo, es muy difícil luego salir de ellos. Una deuda puede multiplicarse hasta 70 veces en poco tiempo. Los créditos informales o conocidos como gota a gota son básicamente una bola de nieve. Según alertan los expertos en criminología de la UAM, una deuda puede multiplicarse hasta 70 veces en pocos años. No solamente es lidiar con altas tasas de interés, sino también con la violencia, pérdida de bienes, amenazas contra su familia y prácticas ilegales. Muchas veces no por irresponsabilidad, sino por necesidad, desinformación o porque ya no tienen acceso al sistema financiero formal. Muchas personas llegan al gota a gota porque no saben cómo ordenar sus ingresos, porque creen que no tienen opciones o porque nadie les explicó a tiempo las consecuencias reales de estos créditos. Estos criminales llegan a cobrar intereses semanales y hasta cobros diarios por mora. El capital nunca baja. Hasta le pueden cobrar montos diarios de interés que van desde los 2.000, 5.000 e incluso 10.000 por día. En los cuales lamentablemente las personas que acceden a estos préstamos son personas que no tienen acceso al sistema bancario por tener una alta tasa de riesgo de no poder pagar créditos. De acuerdo con la encuesta nacional de endeudamiento de la Oficina del Consumidor Financiero, unas 221.000 personas han recurrido a estos préstamos informales, lo que se estima que son más de 44.000 millones de colones fuera del sistema regulado. Nuestro país tiene el salario mínimo más alto en Latinoamérica en el 2026, pero el segundo costo de vida más elevado. Los costarricenses comenzaron el año con el salario mínimo más alto en el continente, $750.
En segundo lugar y de lejos está Uruguay con $648, Chile con $597 y México con $533, mientras que en el último lugar está Argentina con solo $233. En realidad sabemos que el costo de la vida en Costa Rica es muy elevado, entonces el salario debería de ir de acorde al nivel de vida que deberíamos de tener los costarricenses. ¿Sabía usted que Costa Rica tiene el salario mínimo más alto? Sí. ¿Qué opina? No, súper bien, la verdad. Estar ahí. Bueno, comparar a los demás países es algo bueno. Así las personas pueden darse una vida más acomodada. Aunque Costa Rica sigue arriba, la ventaja se achica. El salario mínimo apenas subió un 1.63%, uno de los incrementos más bajos de la región, porque los precios se mantuvieron estables. No lo sabía, la verdad creí que era uno de los más bajos. Pero Costa Rica no solo lidera en salario mínimo, también en costo de vida. En América Latina, solo Montevideo es más cara que San José, de acuerdo con un ranking de Numbeo. Monterrey y Buenos Aires completan el podio. Que tenemos una legislación laboral robusta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hace 70 años nosotros construimos una base salarial importante, sustentada en los niveles de inflación y factores como crecimiento. Por tanto, nuestro salario mínimo de Costa Rica es alto porque tenemos esas condiciones. El rubro en el que más gastan las familias ticas es vivienda y recibos, 217,000 colones al mes en promedio, según el INEC. En segundo lugar, los alimentos con 132,000 colones y transporte con 120,000 colones. 4 de cada 10 personas trabajadoras en el país tiene un empleo informal. Esta es una realidad que afecta seriamente también al mercado laboral. Cerca de 829,000 personas, de las cuales 526,000 son hombres y 303,000 mujeres, están en trabajos informales. No cotizan para la pensión y tampoco tienen seguros de salud y no reciben aguinaldo a fin de año. Esas son algunas de las desventajas de estar en empleos informales. Reducción de la cantidad de personas ocupadas, la cantidad mayor es de personas de 45 años y más, que se redujo en 53,000 puestos, los jóvenes también. Del total de personas ocupadas, el 37,7% se encuentra en empleo informal. Para las personas hacen falta más oportunidades de trabajo en Costa Rica, ya que en donde se están generando fuentes de empleo es en zonas francas, y no todas las personas califican para dichos puestos. ¿Y el resto qué se hizo? Bueno, el resto se salió del mercado laboral, es decir, ya no está formando parte de la fuerza de trabajo y no está disponible para trabajar tampoco en su gran mayoría. Y entonces esto hace que la fuerza laboral de Costa Rica se reduzca. Además, un tema que preocupa es la tasa neta de participación laboral, que es mucho menor en las mujeres, del 43,5%. Es decir, muchas de ellas no buscan empleo y tampoco trabajan. Las altas cargas sociales son una limitante para que muchas personas logren entrar al mercado formal. Hay algunas confusiones de si se debe usar lapicero o un crayón para votar. Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones recordó la manera correcta de hacerlo, ya que de hacerlo diferente, su voto podría ser anulado. Jesús Chacón, usted nos tiene el detalle. Así es, Melissa, son algunas de las dudas que han surgido con esto y también, bueno, con las elecciones del 1 de febrero, elecciones presidenciales del 2026, donde son cerca de 3.700.000 habitantes costarricenses que podrán ejercer ese voto y que, bueno, a partir de esta semana, de este lunes, ya comienza la distribución de las tulas. Esas tulas que contienen todo el material electoral, lo que se utiliza dentro de estas juntas cantonales y también lo necesario para que todos los costarricenses puedan elegir al próximo presidente, el candidato de su preferencia, donde va incluido en estos materiales que va con una tula completamente sellada, una tula donde también se entregarán los papeletas de los votantes, así como también de la selección, tanto de presidentes como de diputados. Eso es prácticamente lo que se comenzará a realizar a partir de este lunes, donde inicia esa distribución del material correspondiente a 3 rutas que incluyen el
Cantón Central de San José, Alajuelita, Escazú, Belén, Flores, Montes de Oca, Curriabat y entre otras también juntas donde se mantendrá la entrega de este material durante el martes también. El miércoles sí no habrá y ya el jueves se retomará nuevamente la entrega de este material en las 7,000 juntas electorales en todo el país para que los votantes costarricenses puedan asistir ese material necesario e indispensable para estas elecciones presidenciales 2026. Son 95 funcionarios que van a trabajar en 2 turnos para empacar el material electoral y enviarlo por todo el país y fuera de nuestras fronteras. El Tribunal Supremo de Elecciones trazó 11 rutas y las primeras se encuentran ubicadas en las cercanías de la gran área metropolitana. Este próximo lunes inicia con lo que es la distribución a lo que son la ruta 1, 2 y 3, a lo que es el central, más que todo la gran área, la metropolitana. Ahora estaríamos comenzando con Cantón Central de San José, San Sebastián, Escazú, Mora, y ya es el traslado, ¿verdad? El tribunal hace el traslado de los materiales electorales a lo que es la Junta Cantonal. Ese es el primer paso que estaríamos dando durante esta semana. Las tulas incluyen más de 30 materiales y pesa aproximadamente 14 kilogramos. Un tema que varía dependiendo de la cantidad de papeletas dado el número de electores. Además, se harán aspectos de seguridad importantes. El Código Electoral establece, ¿verdad?, que 15 días antes de la elección, o sea, el próximo sábado 17, el material tiene que estar en poder de lo que es la Junta Cantonal. Entonces, solo tenemos la próxima semana para hacer lo que es la entrega. Las medidas de seguridad, tanto a nivel del saco, ¿verdad?, de la tula, que lleva con actas que definen cuáles son los materiales que van en cada una tula, van con marchamos de seguridad. Nosotros podemos saber con qué marchamo fue que la tula salió del almacén y cuál es el marchamo que se quita a la hora que hacen la revisión del material electoral. Son más de 7 millones de documentos que fueron impresos y una mitad son papeletas para presidentes y vicepresidentes de color blanco y la otra parte de diputados y es de color celeste. Y es que bueno, también otra de las dudas que han mantenido miles de costarricenses es con respecto a si se puede utilizar lapicero para realizar estas elecciones. Bueno, como lo decía, dentro de estos materiales va incluido un crayón color anaranjado, que es el único que se debe utilizar en caso de que se utilice algún otro mecanismo como lápiz, algún lapicero. Bueno, pues esto podría generar que el voto de la persona sea nulo y por eso el Tribunal Supremo de Elecciones realiza ese llamado a utilizar únicamente lo que encontrará dentro de esta mesa electoral, que será la papeleta que le entreguen estas personas, y en el lugar donde se realiza ese voto secreto, ahí se encontrará esa crayola color anaranjada, que es la única que usted debe usar para ejercer el voto y escoger tanto el presidente así como también los diputados. En procesos electorales anteriores hemos hecho una serie de documentales en donde se puede ver claramente la seguridad de la utilización de ese dispositivo en términos de que no se ponga en duda, digamos, la voluntad del elector que ha manifestado en la papeleta. De manera que lo que el tribunal ha recomendado siempre es que preferiblemente se utilice siempre ese dispositivo, que además es obligación del tribunal incluirlo. Claro. A tomar esas indicaciones y bueno, seguirlo también, bueno, con todo este tema que ha indicado, instrucciones que ha realizado el Tribunal Supremo de Elecciones de cara a que su voto vaya a ser válido, que no vaya a ser nulo. Por eso únicamente utilizar ese crayón anaranjado que encontrará en esta mesa electoral. Así de rápido se nos fue esta edición. Que tengan una mañana preciosa. Recuerden que nos vemos a las 11:53 con más de noticias. Reprételas entonces.